Estando ya en la hoja de evaluación financiera, procedemos a alimentarla con datos provenientes de la base de datos u otras hojas de cálculo del libro Excel. Lo primero que vamos a calcular es la tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa mínima aceptable de retorno, que sirve como una tasa de referencia en la evaluación financiera de proyectos. Esta tasa mínima aceptable de rendimiento se calcula en función de varios parámetros. El primero es la tasa bancaria efectiva anual. Y esta tasa bancaria efectiva anual se utiliza porque en este proyecto se está considerando un préstamo bancario. Ese dato lo tenemos nosotros básicamente en la base de datos celda D226. Entonces damos igual en la celda y nos dirigimos a la hoja de base de datos y tomamos el valor tasa bancaria efectiva anual 30%. En la parte inferior, en las celdas contiguas, está la inflación y el porcentaje de riesgo. Damos enter y ya pasamos el valor de la tasa bancaria. Le vamos a disminuir a 2 decimales, y como en la base de datos estaba en las celdas inferiores la inflación y el porcentaje de riesgo, arrastramos y entonces nos pasa el valor de la inflación. Esta inflación se considera como un valor promedio para los próximos 5 años, que son los que se va a evaluar el proyecto. El porcentaje de riesgo es un porcentaje adicional que se le exige a la rentabilidad del proyecto por el riesgo que se corre de invertir los dineros en dicho proyecto. Según Gabriel Vaca Urbina, en su libro Evaluación de Proyectos, sugiere tomar esta tasa entre el 10 y el 15%, sin que esto sea una camisa de fuerza. Si se estima que la tasa o el porcentaje de riesgo del proyecto es menor, se puede considerar un valor menor a 10, y si se estima que es mayor, también se puede tomar un valor mayor a 15. Simplemente es una recomendación que se tome entre 10 y 15. Estamos trayendo todos los datos que necesitamos para calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento. El siguiente dato que necesitamos en la fila 7 es la inversión en activos fijos y diferidos. Ese dato lo encontramos en el presupuesto de inversiones en la celda G28. Entonces vamos al presupuesto de inversiones, presupuesto de inversión en activos, perdón, celda G28. Entonces son exactamente 490 millones de pesos. Se me olvidó darle igual, entonces doy igual y ahora sí voy nuevamente a el presupuesto de inversiones y tomo el valor de la inversión en los activos fijos y en los activos diferidos. Los activos fijos comprenden todos los activos necesarios para la producción, y los activos diferidos son gastos anticipados que se consideran como una inversión. Dentro de estos gastos anticipados está, por ejemplo, todo lo que pueden ser los estudios de ingeniería,
lo que puede ser el montaje de la maquinaria y equipo, etcétera. A continuación, traemos el dato de capital de trabajo. Ese capital de trabajo está en el presupuesto de capital de trabajo en la celda D19. Damos igual y buscamos el presupuesto de capital de trabajo. Acá lo tenemos, presupuesto de capital de trabajo, y el capital de trabajo inicial es de 91.703.370 pesos. El capital de trabajo es el dinero que nos permite financiar la producción, es decir, iniciar operaciones para comprar materia prima, para pagar mano de obra, para pagar servicios, en fin, es el dinero que va a financiar la producción. Mientras que la inversión en activos fijos y diferidos es todo el dinero que se necesita para materializar el proyecto en el terreno. Si sumo la inversión en activos con el capital de trabajo, entonces obtengo la inversión total. Entonces, igual a la inversión en activos más el capital de trabajo. Entonces, eso me da una inversión total en el proyecto de 581.703.370,51. Y recuerden que todos estos datos los estamos trayendo para calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento. En este proyecto se consideró un préstamo bancario y ese préstamo bancario lo encontramos en el presupuesto de gastos financieros en la celda D5. Entonces vamos al presupuesto de gastos financieros y aquí está el valor del préstamo. Nuevamente se me olvidó darle igual. Entonces igual vamos al presupuesto financiero y tomamos el valor de los 250 millones de pesos. Entonces, en total para el proyecto necesitábamos 581, que es la suma de los activos más el capital de trabajo, y obtuvimos un préstamo por 250. Luego a ese total de 581 le restamos los 250 y entonces eso nos estará dando la inversión neta o los aportes de los socios, igual a 581.703.370, que es la inversión total menos el préstamo bancario. Entonces queda una inversión inicial neta de 331.703.370. Con esos datos que tenemos ya podemos calcular la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista. Esta tasa se utiliza para evaluar proyectos cuando los proyectos son puros, y se llaman proyectos puros aquellos en los cuales no hay préstamos bancarios. En este sí hay préstamos bancarios, pero de todas maneras necesitamos calcularla porque esta tasa, cuando hay préstamos bancarios, también interviene para determinar la tasa promedio ponderado, que es la que se toma como referencia para la evaluación del proyecto. Entonces vamos a calcular esta tasa, y esta tasa, la fórmula la tenemos acá, me dice que es igual a la inflación más el premio al riesgo o el porcentaje del riesgo más la inflación por el premio al riesgo. Entonces tomamos la inflación, que es 12, a eso le sumamos el porcentaje o el premio de riesgo más
el producto de los dos, 10 multiplicado por 12. 10 multiplicado por 12 y tenemos que la tasa mínima atractiva de retorno para la inversionista es de 23.20. Acá en un comentario la teníamos escrita para que no nos vayamos a equivocar en los cálculos. Teniendo ya la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista, podemos calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, que es lo que estamos buscando, y esa la calculamos aplicando la fórmula que tenemos en la parte derecha. Dice que eso es igual a los aportes dividido entre la inversión total multiplicado por la tasa mínima atractiva de rendimiento del inversionista más el préstamo sobre la inversión total multiplicado por la tasa bancaria. Entonces, aplicando esa fórmula, vamos a calcularla. Abrimos paréntesis y tomamos el valor de los aportes, que son 331 millones de pesos, lo dividimos entre la inversión total y esa inversión total la tenemos en la fila 9. Cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos por la tasa mínima atractiva de retorno del inversionista, que es la que acabamos de calcular, más abrimos paréntesis el préstamo, que son 250 millones, dividido entre la inversión total, que es 581 millones. Cerramos y todo esto lo multiplicamos por la tasa bancaria, que es del 30%, y damos enter. Y de esta manera ya hemos calculado la tasa mínima aceptable de rendimiento, y esa tasa es la que usamos como tasa de referencia en la evaluación financiera. Esa tasa de referencia se utiliza de una manera diferente dependiendo del método en que estemos utilizando para la evaluación financiera. En unos métodos se utiliza para traer los valores a valor presente y en otros métodos se utiliza como punto de comparación de las tasas obtenidas al procesar la información del proyecto. Lo importante es que ya sabemos que nuestra tasa mínima atractiva de retorno es de el 26.122%. A continuación vamos a empezar a calcular o a aplicar mejor los métodos de evaluación financiera. El primer método que vamos a utilizar es el método del valor presente neto. Luego utilizaremos el método de la tasa interna de retorno. Luego utilizaremos el método de la relación beneficio-costo y por último estaremos utilizando el método de la tasa única de retorno. Para calcular la rentabilidad o los rendimientos del proyecto por la inversión que se hizo en el proyecto, a través del método del valor presente, presentamos la fórmula que nos sirve. Dice que el valor presente neto es igual a menos la inversión inicial neta, que ya la calculamos, más la sumatoria de los flujos netos descontados. Los flujos netos descontados quiere decir la suma de los flujos traídos a valor presente. Entonces lo que vamos a hacer acá es ir al flujo de fondos en efectivo
y mirar cuánto fue el flujo de fondos neto para el año 1, el flujo de fondos neto para el año 2, el flujo de fondos neto para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Los flujos de fondos netos se obtienen por diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos del proyecto. Y esta inversión neta es la que ya calculamos en la fila 11. Entonces, para ver el valor de estos flujos, vamos a el flujo de el presupuesto de flujo en efectivo, y acá podemos ver agrupados todos los registros en los ingresos y en los egresos. Toda esta información que se está mostrando proviene de los presupuestos que se hicieron en hojas anteriores. Dentro de los ingresos tenemos los ingresos por la venta del producto y tenemos también los ingresos por el préstamo bancario, y también tenemos los ingresos por los aportes de capital que hicieron los socios, pero este no es el flujo que me sirve. El flujo que me sirve es el flujo de fondos en efectivo. Acá este sí es el flujo de fondos en efectivo, el anterior era el flujo de caja o flujo de efectivo, y este es el flujo de fondos en efectivo, y acá sí podemos ver correctamente la relación de todos los ingresos y todos los egresos del proyecto. Entonces tenemos los ingresos por venta del artículo, los ingresos por el valor residual de los activos y el préstamo del banco. Esos ingresos en efectivo son los que se cobran tan pronto se vende el producto, y hay otros ingresos que quedan por cobrar, que en este caso serían las cuentas por cobrar y que se hacen efectivos en periodos siguientes. Y el valor residual de los activos es o se obtiene bajo el supuesto de que al final del año 5 el proyecto se va a acabar y se venden todos los activos productivos, y se convierte eso en un ingreso al final del año 5. Acá lo podemos ver, está calculado como 356 millones de pesos. Esos valores se toman del presupuesto de ingresos por venta y se toman del cálculo del valor residual de los activos. Miremos los ingresos por ventas. Entonces acá está los ingresos por ventas. Está calculado en este presupuesto. Miremos el valor residual de los activos. El valor residual de los activos también está calculado en este presupuesto y son 356,998. Y este efectivo, este ingreso por cuentas por cobrar, lo podemos ver en el cuadro anterior. Entonces aquí teníamos ingresos en efectivo y efectivo de cuentas por cobrar. Quiere decir que estos 50 millones de pesos correspondían a las ventas del año 1, pero esas ventas corresponden a las de diciembre y quedaron por cobrar y se cobraron en enero del año siguiente. De esa manera puedo calcular el flujo de los ingresos, de los ingresos. Entonces el renglón 8 me muestra el flujo neto de todos los ingresos
simplemente se suma y se obtiene ese flujo neto. El otro grupo que interviene acá es el grupo de los egresos. Y en ese grupo de los egresos tenemos los egresos por compra de materia prima que fueron tomados del costo de producción. A ver dónde están. Egresos por compra de materia prima que fueron calculados del costo de producción. Aquí los tenemos: 132, 632, 125. Ahí está. El resto es lo que quedó por pagar en diciembre, que se pagó en enero. Por eso se registra en el siguiente año y también lo podemos ver en el costo de producción. Entonces aquí está lo que se pagó en efectivo y lo que quedó por pagar. Son cuentas por pagar. De esa manera ya hemos registrado los dineros que se gastaron en la compra de materia prima. También están los dineros que se gastaron en la mano de obra directa y también esa mano de obra directa tiene una parte que se paga en el año siguiente, que es todo lo correspondiente a las cesantías. Entonces para el primer año fueron 87.950.912 en efectivo y quedaron en este caso por pagar 5 millones, que es lo correspondiente a las cesantías, y así opera para todos los años: 89 contra 5, 98 contra 5, etcétera, etcétera. Este dato también lo calculamos del costo de producción. Entonces ese dato está acá, mire: efectivo de la mano de obra directa y cesantías por pagar. De la misma manera calculamos los costos indirectos de fabricación y también los tomamos del costo de producción. Aquí está el cálculo de los costos indirectos de fabricación y esos costos indirectos de fabricación también tienen un efectivo y una parte que hay que descontarle al total, que es lo correspondiente a los gastos indirectos de depreciación, amortización, cesantías del personal indirecto. También tenemos los cálculos de gastos operacionales de ventas. También tienen una parte en efectivo y una parte que queda por pagar. Esto fue tomado del presupuesto de gastos de operación y ventas. Aquí lo tenemos. También tenemos los gastos de administración. Acá está el cálculo. Este es el presupuesto de gastos de administración. Y aquí en la parte final tenemos el cálculo. Presupuesto de los gastos financieros. Entonces ese presupuesto de los gastos financieros corresponde a los intereses. Acá está el cálculo. Esta es la hoja de presupuesto de gastos financieros. Y por último tenemos el presupuesto de pérdidas y ganancias, que de ahí traemos el impuesto calculado, que es el impuesto de renta. Entonces miremos, y acá tenemos provisión de impuesto de renta. Este es el presupuesto de estado de pérdidas y ganancias. Tenemos también la inversión en activos, que fue tomado del presupuesto de inversión, la inversión en activos diferidos y el capital de trabajo. De estos datos ya habíamos hablado en la hoja de evaluación financiera.
habíamos tomado este valor como 490 porque eran fijos más diferidos y habíamos calculado el capital de trabajo. Entonces, en resumen, el presupuesto de flujo de fondos en efectivo calcula el total de ingresos, calcula el total de egresos y por diferencia se saca el flujo de fondos neto. Este renglón que está en rojo es el renglón básico para la evaluación financiera y esto implica que en el proyecto se invirtió o salieron o aportaron los socios 331 millones, que la operación del proyecto en el primer año dejó 28 millones y pico en pesos del año 1, en el año 2 dejó 99 millones de pesos, en pesos del año 2 113, 126 y 509. El último valor da un salto bastante grande y es debido a que se sumó la recuperación de los activos o el valor residual de los activos. De esta manera ya tenemos los flujos de fondos netos. Entonces el renglón rojo que vimos es el que me facilita estos datos de flujo de fondos neto del año 1, flujo de fondos neto del año 2, del año 3 y del año 4, pero esto está en pesos del año 1, en pesos del año 2, hay que traerlo a valor presente y para traerlo a valor presente lo dividimos por 1 más el interés o la tasa que queremos ganarnos elevado a el número a que corresponde el año. Este será el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Aplicando esa ecuación, entonces calculamos el valor presente de todos los flujos y ese valor presente lo comparamos con la inversión inicial neta y el resultado de eso se llama el valor presente neto. Al efectuar esta operación de el valor que está en amarillo, que es la inversión inicial neta, con la sumatoria de todo lo que está en verde, pueden ocurrir tres posibilidades: que este valor presente neto dé positivo, en ese caso el proyecto es rentable; que este valor presente neto de negativo, entonces el proyecto no es rentable; y que este valor presente de cero, entonces estamos en el punto mínimo de aceptación del proyecto y en esas condiciones el proyecto es rentable y en esas condiciones nos estamos ganando exactamente lo que nos queríamos ganar. Entonces ahora lo que vamos es aplicar esta fórmula para calcular el valor presente neto de este proyecto. Lo primero que hago es alimentar la hoja y en este caso voy a traer los flujos de fondos netos. Entonces me ubico en esta celda, le digo igual y voy a la hoja de flujo de fondos en efectivo y tomo el valor del primer año, que son 28 millones, y a continuación arrastro hasta el año número 5. Bueno, corregimos porque me quedó desfasado los valores. Lo que era del año 1 lo pasé en el año 0. Entonces le doy suprimir y corrijo. Me ubico en el año 1, le doy igual y ahora sí voy al flujo de fondos en efectivo y tomo el valor del año 1. Este es el año 0, que es el año de las inversiones, y este es el año 1 en el cual el proyecto ya está operando y ahora sí arrastro los valores hasta el año 5. Y en el año 0
lo que tengo básicamente es la inversión neta. Entonces le digo igual y esa inversión neta yo ya la había traído. Por acá la tenemos, entonces la podemos tomar de por acá. Inversión neta, 331 millón, pero esa inversión neta se acostumbra a escribir con signo negativo para fines de que cuando se calcule la tasa interna de retorno, las fórmulas de Excel no lo hagan. Entonces tenemos el renglón del flujo de fondos neto y lo explico. Esto fue lo que se gastó en inversión neta, sin tener en cuenta los préstamos, es decir, los aportes que salieron del bolsillo de los socios. Esto resultó de la diferencia de ingresos y egresos en el año 1, igual en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. La tasa mínima atractiva de retorno fue la que calculamos al principio. Entonces me ubico en la celda B28 y voy y traigo esa tasa que ya habíamos calculado por acá arriba. Mire, 26.122, y con esa tasa es que voy a hallar los valores presentes de cada uno de los años. Los valores presentes de cada uno de los años se obtiene aplicando esta fórmula para cada punto o para cada año. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle igual a este flujo de fondos neto 1, que serán 28 millones, dividido entre, abro paréntesis, este 1 más la tasa mínima atractiva de retorno, que es el 26, y como la voy a utilizar en todos los años, entonces la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y eso lo elevo a la 1, porque el primer año hay que retroceder a 0, es un año. En el 2 hay que retroceder 2 años a 0, entonces el exponente es 2. Entonces tomamos el exponente 1, y eso me está dando 22.780.821, y arrastramos. Y de esta manera ya hemos obtenido los valores presentes de todas las cifras, pero veo acá que hay una pequeña diferencia. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando fue que no nos quedó bien elevado. Entonces acá será, corrijo, al 94, perdón, al 94 elevado a la 1. Enter. Y ahora sí vuelvo a arrastrar. Y ahora sí. Me di cuenta porque es que yo aquí previamente había digitado los valores que me debían dar. Ahí se alcanzan a ver. Entonces ahora sí ya tenemos las coincidencias. Y este valor es el equivalente a los 28 del año 1. 22 en valor presente, 28 en el año 1, 99 en el año 2, equivalente a 62 en el año 0, es el valor presente. El valor presente de 113 es 56, el valor presente de 126 es 50 y el valor presente de 509 es 159. Por lo tanto, estos valores ya están todos en valor presente, los puedo sumar y esa sumatoria será el valor presente de los flujos de operación, y ese valor presente dio 351 millones de pesos. Entonces los podemos sumar acá mejor. Inicio y volvemos y lo sumamos.
351 millones de pesos es el valor presente. Son estos los que tengo que sumar. 351 millones de pesos. Bueno, digamos que eso es lo que dejó el proyecto durante los 5 años y expresado en un solo valor en pesos del año 0. Fueron 22, 62, 56, 50 y 159. Todos están ya en su cifra equivalente a pesos del año 0. Al sumarlo da 351. Digamos que es lo que dejó el proyecto libre después de a todos los ingresos haberle restado todos los egresos y haber traído esos resultados a valor presente, y este valor presente es el que voy a comparar con lo que gasté, que es la inversión, que fue 331. Entonces este valor presente lo paso acá, el valor de los gastos de inversión inicial, y sumo los dos valores y eso me da el valor presente neto. Entonces me está dando un valor presente neto de 20.051.531.53. De acuerdo a la interpretación que teníamos, el valor presente es positivo, luego el proyecto es rentable. Entonces, de esta manera ya hemos calculado ese valor presente neto. Quiere decir que de lo que dejó el proyecto, que traído a un solo valor son 351 millones de pesos, se recuperaron los 331 que se había gastado en la inversión del proyecto y adicionalmente quedaron 20 millones de pesos. Como el valor es positivo, el proyecto es rentable y este es el método del valor presente neto. A continuación vamos con el método de la tasa interna de retorno. En la fila 35 y fila 36 se muestra la ecuación para calcular la tasa interna de retorno. Observen que esa ecuación es muy similar a la del valor presente neto, con una diferencia, y es que en el valor presente neto nosotros utilizábamos la tasa mínima atractiva de retorno, que fue la que calculamos al principio del video y que es una tasa conocida, por lo tanto se reemplazaba en la ecuación y estos flujos se tomaban del flujo de fondos netos, que fue los que trajimos. En cambio, en la ecuación de la tasa interna de retorno se cambia la tasa mínima atractiva de retorno que era conocida por la tasa interna de retorno que es desconocida. Esta es una incógnita en la ecuación y esa incógnita es la que debemos calcular. Matemáticamente despejar la TIR de esta ecuación es imposible, por lo tanto esta ecuación la debemos solucionar por el método de tanteos, es decir, tantear un valor de manera que al colocarlo acá, 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 desarrollar la ecuación, todo lo que está en verde nos dé un valor igual a lo que está con signo negativo en amarillo, para que a sumar los términos del amarillo con el resultado total del verde nos dé 0. Es decir, la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el valor presente neto sea igual a 0, y ya dijimos que debemos calcularla por tanteos, o la otra alternativa es calcularla utilizando una calculadora financiera
o utilizando la hoja de cálculo Excel. Estos flujos de fondos netos son los mismos que ya habíamos utilizado y que los tomamos del flujo de fondos netos, que es la hoja anterior. Recordemos que esos flujos los tomamos de acá, de este renglón. Bueno, procedemos a solucionar este problema. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno aquí se compara con la tasa mínima atractiva de retorno, y esta fue la que calculamos al principio, que la tenemos acá también escrita. Entonces se compara la tasa que hallemos de esta ecuación con la tasa que ya calculamos, y si la TIR es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto es rentable. Si la TIR es menor que la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto no es rentable. Y si la TIR es igual a la tasa mínima atractiva de retorno, representa el punto mínimo de aceptación del proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es atraer el renglón de flujo de fondos neto, que ya lo tengo acá. Mire, ese renglón es este mismo. Entonces, por lo tanto, lo que hago básicamente es copiarlo. Entonces, le digo igual y lo copio. 351 millón negativo, que fue la inversión. Perdón, creo que lo copié mal. Igual es este. El flujo de fondos netos es este, 331 millón negativo, y arrastro 28 que dejó el proyecto en el primer año, 99 en el segundo, 113 en el tercero, 126 en el cuarto, y 509 en el quinto. Recuerden que la diferencia abismal entre el cuarto y el quinto es porque aquí se sumaron los ingresos por venta de los activos, bajo la suposición para fines de la evaluación que el proyecto se acababa en ese año. Entonces ya tenemos nosotros aquí, le vamos a colocar el mismo color verde que tenía, para seguir unificados. Verde. Bueno, me quedó un poquito más oscuro el verde, pero podemos buscar el mismo tono. Vamos a inicio, acá más colores, le decimos aceptar, y de esta manera ya me quedó el verde que necesito. Entonces ahora sí lo aplico ya, y dijimos que esto lo tenemos que resolver por tanteos o con una calculadora financiera o utilizando Excel. Como estamos en Excel, lo vamos a utilizar las fórmulas de Excel. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la TIR, y para ello traigo la tasa que calculamos al principio y que también nos fue útil en el cálculo del valor presente neto, y esa tasa la puedo tomar de donde la calculamos, que fue esta, o abajo también la tenía, la hubiera podido tomar de abajo. Está con 3 decimales, pues para fines de visualizarla igual, le aumentamos un decimal, y ahora sí procedemos a calcular la tasa interna de retorno. Entonces me ubico en la celda B46, voy a la barra de fórmulas a insertar función, escojo dentro de las categorías la financiera, y dentro del listado busco la fórmula que se llama TIR. TIR
y le digo aceptar. Entonces me sale este cuadrito y lo que me está pidiendo es los valores. Entonces entro por la flechita roja y tomo todos los valores del flujo de fondos neto, me devuelvo y le digo aceptar. Y entonces me está dando una rentabilidad de el 28.123%. Esa es la tasa interna de retorno. Entonces, de acuerdo a la interpretación, la TIR es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno. 28 es mayor que 26, por lo tanto, el proyecto es rentable. Y habíamos dicho que la tasa interna de retorno era la que hacía que el valor presente neto fuera cero. Entonces, para que esto sea cero, este término nos debe dar igual a la inversión neta. Y la inversión neta que nosotros tenemos es de 331. Luego, la suma de los valores que hallemos acá, de todos estos valores, debe dar igual a 331, y aquí lo que hacemos es traer nuevamente los flujos a valor presente, pero ya no los vamos a traer con la tasa mínima atractiva de retorno, sino que lo vamos a traer con la TIR. Entonces aplicamos esta fórmula. Esta fórmula le decimos igual al flujo de fondos neto, que sería 28 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa que me dio la TIR, la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis al 94, y lo elevo a los años. Entonces esos años los tengo acá, elevado a la 1, enter, y me da 42.425, y ahora sí puedo comparar este valor amarillo con la sumatoria de todos estos valores al obtener este resultado por suma y compararlo a través de la sustracción con la inversión inicial neta, nos debe dar 0. Entonces vamos a sumar acá inicio y sumamos todos los valores presentes, se los indicamos, y como podrán observar me dio 331, que es igual a este valor. Desplazo este valor hacia acá para hacer la sumatoria total, y en ese caso me está cumpliendo que esta celda me debe dar 0. Entonces voy a inicio, le digo sumatoria y le indico que me sume estos dos valores y me da que el resultado es 0. Luego con eso estoy comprobando que sí es la tasa que estaba buscando. Entonces la rentabilidad del proyecto expresada en porcentaje es del 28.123, y el proyecto es rentable porque la TIR dio menor que la tasa mínima atractiva de retorno. Y a continuación tenemos el método de la relación beneficio-costo. Este es uno de los métodos que generalmente les piden a los aprendices de la tecnología gestión de la producción industrial en sus proyectos que elaboran. Entonces vamos a aprender a calcular ahora la relación beneficio-costo.